En este episodio me gustaría hablar un poco sobre el Sol y su importancia simbólica en toda la historia del zodiaco. Ahora, al comenzar la historia del Sol y las religiones antiguas del mundo, y cuanto ha dominado el Sol a la civilización durante el tiempo que tenemos registros, necesitamos retroceder hasta el principio. Y eso fue hace mucho tiempo. Vamos a volver a Egipto. Empezaremos en Egipto porque es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, y veremos cómo Egipto desarrolló el concepto de la importancia del Sol en relación con la teología, la espiritualidad y la religión. Ahora, este es un símbolo antiguo del Sol, prehistórico, que los pueblos antiguos dibujaron para representar el Sol. Es una cruz de brazos iguales dentro de un círculo. Aquí hay un artefacto que se encontró en Inglaterra en su propio marco. Está en un círculo dorado que representa el Sol, y luego verás la cruz en medio. Esto tiene alrededor de 4.500 años de antigüedad, casi 5.000 años atrás. La humanidad antigua dibujaba imágenes de lo que percibían que era el Sol como una cruz de brazos iguales, y lo verás también en las antiguas religiones del Cercano y Medio Oriente. Los diferentes dioses antiguos en los sistemas fenicios, cananeos y sumerios todos tenían la cruz de brazos iguales, pero es importante recordar que el Sol nunca fue percibido como un dios. Se percibía para representar las cualidades espirituales de Dios, y que traía vida a la tierra, traía calor a la tierra, traía energía para que viviéramos. Así que todas las cosas buenas sobre Dios en su creación se representaban mejor con el símbolo del Sol. A veces el Sol incluso parece tener una cruz de brazos iguales en los cielos. La razón por la cual hay 4 brazos iguales en la cruz es porque hay 4 estaciones iguales en el año. Tenemos norte, este, oeste y sur, los 4 puntos cardinales, y cada uno de esos 4 puntos representa una estación del año: primavera, verano, otoño, invierno. Es por eso que tienes 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque están hablando de la vida del Sol. Los pueblos antiguos, como nosotros hoy, dibujaban un círculo redondo, y lo dividían en 4 partes iguales. Y así ahora tienes una cruz de brazos iguales dentro de un círculo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, primavera, verano, otoño, invierno. Hay mucho simbolismo en la Biblia que hemos malinterpretado y confundido. La idea principal es que los 4 puntos de descanso del Sol nos dan nuestras 4 estaciones del año. Encontrarás la cruz de brazos iguales por todo el mundo. Todas las razas, credos y colores tienen el mismo símbolo para el antiguo Sol. Los nórdicos tenían el símbolo, los vikingos mantenían el símbolo, la antigua Francia usaba el símbolo. El símbolo estaba en rocas, tallados y pinturas. Incluso en la India tienes la cruz de brazos iguales. Los celtas y los druidas celtas en Europa, Inglaterra e Irlanda tenían una cruz de brazos iguales. Los nativos americanos la usaban, América Central y especialmente en las religiones mayas, incas y algunas de las antiguas religiones en América del Sur han usado la cruz de brazos iguales. Así que se hizo conocida en todo el mundo como la representación del concepto antiguo de 5.000 años de antigüedad del Sol. Hoy la gente la ve en todas partes y por eso no ha sido realmente importante, porque es solo un símbolo general que la gente reconoce como una cruz. Aquí hay una imagen de los antiguos pueblos nórdicos que se estaban preparando para lo que hoy llamaríamos el servicio de amanecer de Pascua. Los antiguos pueblos en Europa se dieron cuenta de que el Sol estaba regresando al hemisferio norte y traería consigo el calor, la comida y la vida, y así todos se reunieron con su símbolo del Sol para dar la bienvenida al Sol que había muerto en invierno y estaba regresando al hemisferio norte. Esto se convirtió en lo que hoy llamamos Pascua. El círculo en la cruz no es un hombre muriendo en una cruz, es el Sol en las partes norte, este,
oeste y sur de la Tierra. La idea, por supuesto, es que cuando el Sol muere en invierno y luego renace el 25 de diciembre, el Sol comienza a moverse hacia el norte y cuando lo hace, le dice al mundo que el Sol ahora está regresando al hemisferio norte, trayendo de vuelta el Sol a nosotros en el hemisferio norte, porque para nosotros en el hemisferio norte, el Sol estaba muerto para nosotros porque estaba en el hemisferio sur, pero ahora está renaciendo y al regresar al hemisferio norte, esa es toda la historia en sí. La visión del Sol yendo hacia el sur y muriendo en la cruz para luego renacer el 25 de diciembre cuando se mueve 1 grado hacia el norte, y ahora está regresando y, de alguna manera, reviviendo en primavera. Por eso llamamos a la primavera resurgir a la vida. Bueno, encontrarás el símbolo en todas partes e incluso la Agencia Europea para el Euro utiliza la misma cruz de brazos iguales para representar el nuevo establecimiento del euro. Siempre encontrarás que la realeza en todo el mundo, la realeza y los gobiernos, siempre usan esta cruz de brazos iguales. Los nazis la usaron, incluso en los desfiles nazis se utilizó la esvástica, que también es un símbolo del sol. Pero también verás que están usando la cruz de brazos iguales. Cristianos coptos, e incluso los reyes y gobernantes como los emperadores de Europa, siempre llevaban la cruz de brazos iguales en su cetro. Cruz de brazos iguales con el dios Sol en las iglesias. En septiembre, a mediados de septiembre, alrededor del mundo, los cristianos se reunirán en escuelas. Bueno, por supuesto, el Sol es la luz del mundo, pero aquí están los cristianos reuniéndose para adorar a Jesús, sin darse cuenta de que en realidad están reunidos alrededor de un símbolo muy antiguo de la vieja cruz de petroglifos. Pero este símbolo de una cruz de brazos iguales dentro del círculo representa una idea antigua y ancestral de cómo representar el sol. Y es realmente extraordinario notar que todas las iglesias usan ese mismo símbolo, y en todo el mundo la gente no se da cuenta de que esta cruz que creen que representa el cristianismo en realidad tiene más de 5000 años como un antiguo símbolo prehistórico del sol. Jesús siempre ha representado al sol, el SUN, no SON. La etimología de la palabra para el sol muestra que San puede ser SUN o SON, y dependiendo de cómo se use, SON y SUN se usan indistintamente en el cristianismo. Ilustraciones en la iglesia cristiana muestran que en realidad se trata de un sol resplandeciente, no de un niño pequeño o un bebé o un hombre, sino del SUN. Hay dos palabras, SUN y SON, pero el cristianismo y el judaísmo están basados en la adoración del SUN. El SON es un malentendido. Ese malentendido es parte de la historia del idioma inglés, porque si retrocedes al antiguo inglés del rey, si retrocedes en la historia del idioma inglés, hay un fenómeno que en la clase de inglés aprenderás que se llama la operezosa. La operezosa es un fenómeno en inglés que significa que los traductores siempre traducían san como SON y SUN en la misma oración, y así se conoció como la operezosa. Estaban hablando del SUN pero usaban SON porque eran perezosos y usaban cualquiera de las dos. La madre de Jesús es María, que en realidad es Mori, M-A-R-I, no M-A-R-Y, Mori significa puro, y por lo tanto, la madre de Jesús es una virgen o Virgo, uno de los 12 signos del zodiaco es Virgo, la Virgen. Así que aquí está Mori o María, la Virgen Virgo, sosteniendo al niño Jesús o el Hijo de Dios. La luz del mundo, hoy todavía tenemos a Jesús como el Hijo de Dios en los cielos, y ahora se ha convertido en un gran Dios del sol. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿quién posee el sol? Asumimos que el sol debe pertenecer a alguien. Bueno, la humanidad no posee el sol. Si acaso, dirías que tal vez Dios posee el sol. Entonces, si Dios posee el sol, entonces es el Hijo de Dios y es la luz del mundo. Por supuesto, el sol es la luz del mundo.
Al observar la hostia de la comunión católica, verás que siempre se parece al antiguo sol de petroglifos. Verás que el sol en la mano de Jesús representa el SUN. La Sagrada Eucaristía representa el sol. Por eso los sacerdotes en la iglesia los domingos levantarán el sol. Lo levantarán, ¿y por qué? Porque eso es lo que hace el sol, se levanta. Así que el sol se levanta. Por eso tenemos los símbolos en la hostia en la Iglesia Católica, siempre son los antiguos petroglifos. Jesús significa Dios está con nosotros, y verás que el sacerdote representa a Jesús como hijo. Todo esto se remonta a miles y miles de años antes de que el cristianismo existiera, y no tiene nada que ver con el cristianismo en absoluto. Tiene que ver exactamente con lo que muestra, la adoración al sol. Y hoy en día seguimos haciendo lo mismo, estamos adorando al sol, y verás que el sol es prominente en todo el catolicismo. Donde quiera que mires en el catolicismo, hay adoradores del sol. Aquí tenemos una imagen de Jesús dando a los niños una parte de su cuerpo, ¿y qué les está dando? Un pequeño disco solar redondo. Se nos dice que todos debemos participar de su cuerpo en la primera comunión. En esa comunión, en la Iglesia Católica, estás participando del cuerpo del Hijo de Dios. La idea es muy obvia, de que se está hablando aquí, simplemente estamos hablando de la adoración al sol. La idea de que el sol muere en la cruz se remonta a la antigua cruz de petroglifos. Y por eso la vemos ahora por todo el mundo, en todo el cristianismo. Verás que el sol siempre está muriendo en la cruz, porque en la constelación del sur, cuando vas hacia el sur, cuando el sol alcanza la parte más baja en el cielo en el hemisferio sur, hay una constelación de estrellas que se parece exactamente a una cruz. Y así decimos que el sol, cuando muere en diciembre, desciende y muere en la cruz. La cruz se llama la cruz del sur. Cuando estaba muerto, pero ahora está regresando al hemisferio norte porque prometió que regresaría, y está regresando de nuevo en la primavera. El simbolismo solar del sol que va hacia el sur cada día hasta que finalmente alcanza el 22 de diciembre, cuando está en su punto más bajo en el cielo del sur, se ha ido hacia el sur. Pero el 22 de diciembre, el sol va tan lejos hacia el sur como va a ir, y deja de ir hacia el sur. El 23 y 24 se levanta en el mismo grado, y por lo tanto, durante 3 días no se mueve en absoluto, se mantiene en el mismo grado. Entonces decimos, y la gente antigua decía, que Jesús o el Hijo de Dios murió durante 3 días. ¿Por qué? Porque estaba moviéndose cada día y ahora no se mueve durante 3 días. Así que durante 3 días el sol estuvo muerto, y el 25 de diciembre el sol se mueve 1 grado hacia el norte, lo que indica que ahora el sol está vivo de nuevo. Y entonces, ¿qué ves? ¿Ves a un hombre en esta cruz? ¿Ves a un hombre muriendo en la cruz? No, esto es lo que realmente significa morir en la cruz, es el sol. Durante el verano, cuando el sol está en el hemisferio norte, está en la constelación de Leo, por lo que él es el león de la tribu de Judá. Y luego, cuando muere, muere en Capricornio, al sur, cuando va hacia el sur. Y entonces ahora muere en invierno y luego vuelve y revive. Y cuando regresa al hemisferio norte, lo llamamos primavera. Pero cuando cruza el ecuador, el sol tendrá que cruzar el ecuador regresando hacia nosotros en el norte. Cuando cruza el ecuador, se dice que ha pasado sobre el ecuador. Entonces, en la religión hebrea, cuando el sol pasa de regreso al hemisferio norte, llaman a esa celebración la Pascua. Pero para los cristianos, ellos también adoran al sol cuando pasa, pero se refieren a ello como la resurrección, cuando el Hijo de Dios ha resucitado, ha vuelto. No importa cómo lo digas, resurrección o Pascua, simplemente significa que el sol está regresando a nosotros en el hemisferio norte.
La adoración al sol es una religión muy antigua que se remonta a miles de años antes del Imperio Romano, pero en Roma, el dios sol se llamaba Mitra. El mitraísmo fue la religión principal en el Imperio Romano en el momento en que el cristianismo comenzaba a surgir en el Imperio Romano. El emperador Constantino era seguidor de Mitra, y Mitra era el Hijo de Dios que murió en una cruz. Estuvo muerto durante 3 días y luego resucitó. El emperador Constantino fue famoso por fundar la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no fue fundada por Jesús, fue fundada por un emperador romano y tenía su sede en Roma, no en el cielo. Constantino mezcló el judaísmo con el mitraísmo y con algunas de las otras religiones del mundo árabe que también adoraban al sol, y unió todas estas religiones diferentes para confirmar el poder del César en Roma bajo una religión y un gobierno. Supuestamente, en ese momento era un gobierno mundial. Católico significa universal, es decir, todo lo que es omnipresente es católico porque el aire es católico, ya que está en todo el mundo. El agua es católica. Cualquier cosa que esté en todo el mundo es católica porque es una palabra latina que significa universal. Constantino intentaba unir todas las religiones del Imperio Romano en una sola. Las divisiones religiosas son muy peligrosas y también pueden albergar traición y sentimientos antigobierno. Así que César se dio cuenta de que podía unir todas las religiones en una sola y llamarla cristianismo, y a pesar de eso, tendría todas las partes de las religiones de todos los demás, tendría el judaísmo, la adoración del sol, tendría a Yahvé como parte de ella, tendría el mitraísmo como parte de ella, para que todos pudieran acordar seguir una sola religión desde la cual César gobernaría. Y así, fue un movimiento político, nada más. Pero el punto es que Constantino, el emperador romano, fundó la Iglesia Católica Romana. Este es un pictograma sumerio del sol en un altar del mundo antiguo. Los fenicios, los cananeos, los sumerios, los hititas, todas estas antiguas culturas siempre tenían cascos, sus cascos de guerra militares, con el símbolo del sol naciente. El símbolo del sol naciente todavía se usa hoy en día en todo el mundo en cascos y equipo militar. Aquí en Roma, verás a los romanos usando el sol naciente nuevamente. Los romanos eran gobernantes brutales del pueblo, pero su símbolo era el sol naciente. Y ahora, veamos la adoración del sol hoy en día y su antigua fundación, que fue el culto de Sol Invictus. Sol Invictus significa sol, que es el sol, e invencible. Los romanos decían que el sol era invencible. ¿Por qué era invencible el sol? Porque cada año alcanzaba su poder en el verano, y luego moría en el invierno para el hemisferio norte, pero regresaba cada año al hemisferio norte. Así que puede morir en el invierno, pero regresará, es invencible, no puedes mantenerlo abajo. Y así vemos hoy las imágenes de Saúl, el sol, cruzando el cielo. El sol fue representado en Roma como montado en un carro a través del cielo. Así que el sol era ese viejo sol afortunado que recorría el cielo todo el día. Aquí está Sol Invictus, o esta es una imagen de Mitra, y muestra los rayos del sol alrededor de su cabeza, el dios sol de Roma. Ahora, en las tesis doctrinales, hay un libro muy importante llamado El culto de Sol Invictus, y en él se muestran todas las conexiones con el gobierno romano, la religión romana, el comercio romano. Todo el Estado romano y el antiguo imperio romano estaban basados en el sol. Verás cómo el culto al sol hasta el primer siglo del imperio, el trasfondo político de ello, el establecimiento del culto a Sol Invictus, la doctrina, las enseñanzas de la religión antigua. Sol Invictus es el verdadero dios sol romano. Por supuesto, la adoración del sol romano se puede rastrear hasta el antiguo dios sol egipcio, Amón-Ra. Así que Amón-Ra fue, decimos, hoy usamos la palabra re, rayo, verdad.
Pero los antiguos egipcios llamaban a su dios Ra. De ahí viene la palabra Re. Así que se llamaba el culto de Ra o el culto del sol Ra. Y aquí está Amón-Ra, el nombre oficial del dios Sol en Egipto, Amón-Ra, Amenra. Aquí está Amón-Ra nuevamente. Ahora, cuando ves a Amón-Ra, el dios Sol egipcio era el dios supremo del universo, según los egipcios. Pero lo que es importante recordar es que Amón-Ra, hoy en nuestro supuesto mundo moderno y en nuestra iglesia cristiana, tanto católica como protestante, se niegan a renunciar al antiguo culto pagano del sol de Amón. En sus guantes, en el exterior de las iglesias y en la cima de las iglesias, también implicando que el sol ha resucitado y que los rayos del sol dominan la iglesia católica en todo el mundo. Aquí hay pinturas en las paredes del Vaticano mostrando a los ángeles guiando al trabajador común a mirar hacia el sol para su alimento, su vida y todo. El Hijo de Dios es la luz del mundo, y así, la Iglesia Católica o el Vaticano están promoviendo la adoración al sol en todas partes. La Iglesia Católica y los cristianos se reúnen donde verás al sol. Esta es una convención celebrada en Estados Unidos para el Papa, para honrar al Papa y la presencia católica en América, pero verás que hay un sol en el medio representando a la cristiandad, el Hijo de Dios, la luz del mundo. El Salvador ha nacido. Aquí están las imágenes de revistas modernas de cristianos. El Salvador ha nacido, y ves un niño allí. Ahora ves el sol. El sol siempre es dorado, así que el Hijo de Dios tiene los rayos del antiguo símbolo de la cruz detrás de su cabeza. Siempre es representado como un bebé rubio o el bebé sol. Aquí está la madre sosteniendo a su hijo, y aquí en el Vaticano hay una imagen muy interesante de una escultura en el Vaticano mostrando a la madre de Jesús, la Virgen, que es Virgo, la Virgen del Zodiaco, sosteniendo a su hijo recién nacido, el Sol. Esto está en el Vaticano. Tanto el bebé Jesús como el Jesús adulto intentan mostrarte lo que todo esto simboliza. Está simbolizando la adoración al Sol. Aquí tienes al bebé Jesús mostrándote el sol. Aquí hay un culto al sol en el templo de Jerusalén, los antiguos hebreos adorando al sol. Hoy en día, tenemos al Papa en todo el mundo llevando el símbolo del sol. Esto no es un hombre en una cruz, esto es claramente adoración al sol. Verás el sol en todas partes. Aquí está el Papa. Esto es lo que se está promoviendo en todo el mundo como cristianismo, pero que en realidad es adoración al sol. Los antiguos egipcios representaban al sol con alas. Vemos que el sol se desplaza por el cielo. El sol en la India y la adoración hindú del sol. Aquí tenemos al sacerdote inca arrodillado en un altar ofreciendo vino y el altar al dios sol. Lo mismo verás en Japón. Verás en Inglaterra cantando alabanzas y un himno al sol naciente. La talla de madera de los judíos adorando al sol, y aquí están los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y escriben sobre su Salvador, el sol, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan representan la primavera, el verano, el otoño y el invierno, las 4 estaciones, que están simbólicamente representadas por los 4 evangelios. Este es un libro muy importante que muestra que el sol en la iglesia hoy en día, las catedrales son observatorios solares. Ahora, por supuesto, en India, el dios del sol más importante era Krishna. Sabemos que los jesuitas, cuando llegaron a India en el siglo XVI, aprendieron rápidamente toda la religión del Hijo de Dios, la luz del mundo en India, que era Krishna, y regresaron e infiltraron esas enseñanzas y conceptos en lo que llamamos cristianismo. Este es el trabajo de la Iglesia tomando prestadas las historias del mundo antiguo de los dioses solares que murieron en la cruz. Aquí está un antiguo rey babilónico llamado Chamas. Era un rey babilónico del sol y verás el altar frente a él con el sol. Pero esto es muy importante. Un rey babilónico siendo adorado,
y su nombre era Chamas, que en hebreo significa sol. Aquí tenemos 37 de lo que llamamos hijos de Dios del mundo antiguo al moderno, y todos tienen la misma identidad y las mismas historias asociadas con sus vidas. Nacieron de una virgen, murieron en una cruz, estuvieron muertos durante 3 días y luego resucitaron y regresaron. Su padre era un carpintero y casi todos estos tenían 12 seguidores o 12 apóstoles. Tenían la misma historia que tenemos en el cristianismo, 37 veces. Así que es una continuación de la misma historia que proviene del mundo antiguo y hoy la llamamos catolicismo o cristianismo. La razón por la que estos temas siguen repitiéndose es porque es lo que se llama la mayor historia jamás contada. Creo que es la mayor historia jamás contada, que el sol nace cada mañana y finalmente muere por la noche, y luego vuelve a emerger a la mañana siguiente y trae vida de nuevo, pero luego muere otra vez. Así que toda la historia se basa en los temas del universo entero y cómo funcionan nuestros cielos y los planetas. Creo que la idea de que hay 37 dioses solares importantes y cada uno tiene una historia similar donde murieron y resucitaron y tuvieron un nacimiento virginal, parece implicar que hubo una cultura realmente antigua que desarrolló esta idea y esta historia para el mundo, y por lo tanto se ha convertido en la mayor historia jamás contada. Porque en realidad es la mayor historia jamás contada, ya que muchas culturas antiguas la han recogido y la han aplicado a sus propios dioses, que tenían la misma historia de morir en una cruz y resucitar. No habrá ningún Mesías regresando para los judíos, para los cristianos o para cualquier otra religión en la tierra. Todo está basado en conceptos antiguos del mundo prehistórico y antiguo, donde el sol representa la vida para la tierra. Así que no habrá ningún Mesías regresando porque no hubo ninguno en primer lugar. Todo se basa en el sol siendo el dador de vida.